Ahí va. Muy bien, ahí acepto. Ahí vamos. Buenísimo. Bueno, buen día. Primera clase teórica que doy yo, así que, bueno, acá estamos. Me desespero un poco que no los puedo ver, pero ahí vamos. Si tienen alguna duda, escriben en el chat o levantan la mano y hacen todas las preguntas que quieran, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Vamos a conocer una de las herramientas que utilizamos en el proceso de selección, que es el Assessment Center o centros de evaluación. La clase pasada vimos todo lo que es referido a entrevistas, que es una de las herramientas que utilizamos dentro del proceso de selección, y esta es otra de las herramientas, ¿sí? Que tiene características especiales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy puntualmente? Sobre Assessment Center, espero que hayan leído la ficha. Vamos a conocer y comprender qué es el Assessment Center o centros de evaluación, la traducción en español. Vamos a entender cuáles son aquellos aspectos claves a la hora de diseñar un Assessment Center y para poder administrarlo, implementarlo y que esa implementación sea exitosa. Vamos a conocer los distintos tipos de ejercicios que pueden incluirse o que pueden utilizarse dentro de lo que es el Assessment Center. Vamos a ver que hay distintos roles que participan de un Assessment Center. Vamos a conocer cuáles son y qué hace cada uno de estos roles. Y vamos a conocer cuál es el método de observación más apropiado que se utiliza durante esta herramienta, que es el método de observación ORCE, que corresponde a las siglas observar, registrar, clasificar y evaluar. ¿Sí? Todas estas son preguntas de examen, se los voy adelantando por las dudas. Igual yo les voy a ir diciendo en cada uno. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, si yo tuviese que dar una definición general de lo que es la herramienta, de lo que es un Assessment Center, siempre la respuesta de ustedes tiene que ser que es una herramienta. La particularidad que tiene el Assessment Center es que nosotros vamos a verla con el foco en la utilización de un proceso de selección, pero también el Assessment Center puede ser utilizado en una situación dentro de lo que es la organización en la que se tenga que evaluar potencial o se tengan que detectar necesidades de capacitación. Y ahora, en la medida que vayamos avanzando en el tema, van a darse cuenta por qué podríamos eh, analizar potencial o podríamos detectar necesidades de capacitación, ¿sí? Entonces, si les preguntamos cuál es la definición general, o nos preguntamos, o tuviésemos que decir cuál es la definición general de lo que es un Assessment Center, un centro de evaluación, es que es una herramienta que se utiliza en el proceso de selección o cuando tenemos que analizar potencial o cuando tenemos que detectar necesidades de capacitación. ¿Por qué? Porque permite evaluar, observar comportamientos, es decir, primero observamos y luego evaluamos comportamientos de las personas que están participando de este centro de evaluación Assessment Center. Y lo puntual es que claramente hay distintas condiciones que se evalúan previamente al diseño que tienen que ser consideradas, ¿sí? Y esas situaciones que se consideran tienen que recrear lo más lo más cercanamente posible a lo que sería que una persona tenga que enfrentarse en una situación laboral, ¿sí? No es que es una simulación, que puede ser una opción, pero es que vamos a utilizar esta herramienta frente a condiciones que recrean o que tienen que ponerse en juego esos comportamientos que necesitamos observar de las personas. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, ahora bien, si yo tuviese que dar una definición más específica de lo que es un Assessment Center, un centro de evaluación aplicado al proceso de selección, recuerden que hay tres instancias en las que puedo usar un Assessment Center, selección, evaluación de potencial y detección de necesidades de capacitación. Si yo lo voy a utilizar
para un proceso de selección, que es el foco que le damos en esta materia, es que es una serie de pruebas y simulaciones que pueden ejecutarse de manera individual o grupal, en la que participa siempre un grupo de personas, ¿sí? Acá lo importante, me voy a detener en esta parte de la definición, y es que el Assessment Center, salvo alguna excepción de alguna de estas pruebas puntuales, siempre es grupal, ¿sí? Las pruebas o simulaciones pueden ejecutarse de manera individual, eso puede suceder, pero es un contenido dentro de la actividad grupal general. Entonces, esto es una serie de pruebas o simulaciones en la que participa siempre un grupo de personas que indefectiblemente van a ser observadas por otras personas. Esas personas que observan, ¿sí?, están entrenadas previamente para hacerlo, o así debería ser por lo menos. Entonces, si yo voy a ir a observar a otras personas en un assessment center, me tienen que preparar para eso. Yo tengo que estar preparada o preparado para eso, ¿sí? Entonces, Ana, ¿qué es lo que tenés hacemos? una Sí, persona levantada la mano. sí, ¿Mayra? sí, escucho. Hola Ana, ¿se escucha? ¿Cómo va? Sí, se escucha perfectamente. Bien, te consulto. Vos decías que ahí por ahí no es todas al mismo vez, pero es lo mismo. O sea, ¿podría hacerse un ejercicio para todos paralelo que tampoco observarías online, pero después evaluás a todo el conjunto? ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, ¿cómo es la pregunta? O sea, ¿estás pensando en la situación real que te pasó a vos? No, hipotética, porque vos dijiste que por ahí es un ejercicio que es una parte del todo, o sea, que yo interpreté que no están todas las personas en el mismo lugar, haces un ejercicio mismo para todos y después comparás esos resultados. No, las personas están, o al menos en los assessment centers como nosotros lo estamos planteando, están en el mismo momento, en el mismo lugar. Bien, listo, Que, entendí mal yo. vos decís lo individual o lo grupal, esa es la. Claro, sí, o sea, por No, ahí es individual la prueba, pero vos la evaluás grupalmente, o sea, comparás al grupo. no, bueno, ahora, por ahí cuando, a medida que vayamos avanzando, se te va a responder sola esta pregunta para que veas cómo se va desarrollando el assessment center. Si al Ok, finalizar la presentación no te contestamos la pregunta, volvamos, ¿sí? Pero yo creo que se te va a responder sola a medida que vayas viendo cómo se ejecuta, ¿sí? dale, gracias. No a vos. Bueno, entonces, las personas que son observadas, que están, que van a observar, están entrenadas previamente, ¿sí? Entonces, lo que se decide al final de la implementación de esta herramienta, a través de las distintas actividades que son las pruebas y las simulaciones, es: vamos a definir quiénes son las personas más adecuadas para el perfil para el que estamos buscando a la persona, que claramente está previamente definido, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, porque observamos a la persona en acción y vamos a ver observado sus conductas a lo largo de las distintas actividades, ¿ok? Entonces, esto es de lo que va un assessment center aplicado a lo que es un proceso de selección. ¿Cuál es el foco de un assessment center, un centro de evaluación? Entonces, es identificar competencias. Ya tuvimos la clase de competencia, vimos distintas herramientas como la entrevista de selección con su técnica STAR. Bueno, el foco de un assessment center también es relevar e identificar competencias de quienes están participando del proceso de selección, ¿sí?, en un contexto de evaluación que, como les decía hace un ratito, que va a recrear las condiciones o las exigencias del puesto. Es decir, bueno, si yo tengo un perfil de puesto, tengo que tener un perfil de puesto previamente definido, tengo claras cuáles son las competencias que necesito para que la persona se desempeñe exitosamente en ese rol. Yo lo que voy a hacer es, bueno, decir, ok, ¿cuáles son las competencias que tengo que observar durante un assessment center? ¿Cuáles son aquellas actividades que puedo incluir, o cuáles son aquellas situaciones que puedo incluir que pongan en juego esos mismos comportamientos, es decir, esas mismas competencias que yo necesito que la persona tenga desarrolladas para desempeñarse exitosamente en el puesto? ¿Se entiende esto?
Entonces, siempre nuestro foco va a ser relevar o identificar competencias a través de también comportamientos observables de las personas, y por eso las ponemos a interactuar entre ellas, a las personas, con el perfil previamente definido, teniendo claras las competencias, por supuesto. ¿Sí? Bien. Si yo tuviese que organizar un assessment center, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, en general los assessment centers, el número ideal de personas por cada assessment center es entre 28 y 25. Que lo que tratamos de hacer es tener, agruparlos por perfiles similares. Imagínense que si estoy buscando ingenieros químicos y gente de ventas, lo más probable es que las personas de ventas, de alguna manera, este tipo de actividades las puedan, digamos, poner en juego habilidades interpersonales, de negociación de ventas, que es un perfil muy distinto a un ingeniero químico. Entonces, lo que tratamos de hacer es justamente eso, agrupar a los distintos perfiles, agrupar a las personas según los perfiles. Si la cantidad de personas que yo tengo para evaluar es muy grande, lo que puedo hacer es citar a todas las personas el mismo día, en el mismo horario, es decir, en el mismo assessment center, pero las puedo subdividir en grupos, que lo idealmente es entre 5 y 8 personas, para que interactúen durante las distintas actividades. ¿Cuánto puede durar un assessment center? Puede durar de 4 a 8 horas, y dependiendo del tipo de perfil o para qué estoy utilizando el Assessment Center, puede durar de 1 a 3 días, o sea, 3 jornadas completas en las que voy a estar participando en distintas actividades, y las personas que observan van a estar relevando competencias a través de las conductas o los comportamientos que observamos de las personas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, acá empiezan a aparecer condimentos más específicos de lo que es el assessment center. ¿Cuáles son los roles que participan o que existen dentro de lo que es un assessment center? Vamos a tener, por un lado, a las personas que administran el assessment center, que son las personas que van a relevar el perfil, ¿sí? Las personas que administran un assessment center son personas que conocen la técnica, están entrenadas para implementarla, y también están entrenadas para seleccionar correctamente esas actividades que vamos a incluir, ¿no? ¿Por qué? Porque van a relevar el perfil. En base al relevamiento del perfil que van a hacer, van a diseñar el Assessment Center. Cuando decimos diseñar el Assessment Center, es, bueno, ¿de cuántas personas voy a hacer el Assessment Center? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué actividades voy a incluir en él? Durante la implementación del Assessment Center propiamente dicho, o sea, en sí, va a coordinar la actividad, va a llevar la agenda, va a dar las consignas de cada actividad, ¿sí? Además, como es la persona que diseña y está entrenada para hacerlo, va a capacitar a aquellas personas que van a observar o evaluar, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos ese rol de administración. Después tenemos el rol de observador u observadora, o sea, las personas que van a observar durante todo el Assessment Center, que siempre nosotros, desde lo que es recursos humanos, sugerimos que la línea, es decir, que el jefe, gerente, director de el área que necesita incorporar a las personas participe en la observación. Es una oportunidad muy valiosa para la línea de tener una primera mirada de aquellas personas que se postulan y luego también participan de la decisión de quienes pasan esta instancia del proceso de selección, ¿sí? Entonces, no necesariamente las personas de recursos humanos estamos preparadas para observar desde que empezamos nuestras carreras, sino que, bueno, podemos tener la formación de una persona que conoce cómo administrar un assessment center
que nos entrene para hacerlo, ¿sí? Lo mismo sucede con las personas de la línea. Con más razón, las personas de la línea, ¿qué pasa? Tienden, como en las entrevistas que hemos visto, tienden a focalizarse en los conocimientos técnicos de las personas que se postulan para una posición y se quedan como enamorados o encantados o hacen mucho foco en esa parte del perfil de la persona y hacen menos foco en lo que es las competencias de las personas. Entonces, por eso es que hay que entrenar principalmente a las personas de la línea para que tengan la capacidad de observar comportamientos que infieran si tienen o no esas competencias las personas que están siendo observadas, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que ser entrenados para observar durante un assessment center. Porque además, cada assessment center puede tener una duración distinta, una batería de actividades distintas, y siempre tenemos que tener claro cuál es el perfil, ¿tá? Y bueno, y después el otro de los roles que aparece en un assessment center es justamente las personas que están siendo observadas, que son las personas que se postulan a, a esta posición que está vacante para ser incorporadas. Entonces, esas personas son las que van a hacer ahora. Y ahí en cada fotito ven que tienen como una representación de cada uno de estos roles. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos imágenes de las distintos tipos de logística que pueden aparecer en un assessment center. En esta foto, por ejemplo, a ver si puedo ponerlo enterito. En esta foto ven que encuentran como el grupo de personas que están participando del Assessment Center con esta persona es quien administra el Assessment Center. ¿Sí? Les está dando, vamos a suponer que les está dando una consigna de una de las actividades. Acá ven que hay un grupo de personas trabajando, ya están como desarrollando la consigna, y acá están personas que observan. Fíjense que las personas que observan siempre tienen que estar en silencio, no participan, ni opinan, ni aclaran nada de la consigna, sino que eso lo hace quien administra. Quienes observan simplemente observan manteniendo una distancia prudente, como para que las personas que están siendo observadas no se sientan incómodas o no se sientan observadas o intimidadas. Y siempre están en silencio y fíjense que están tomando nota de alguna manera, ¿no? Ahora vamos a ver cómo observar puntualmente. Acá hay personas, acá en esta instancia, probablemente es una instancia en la que quienes observaron durante todo el Assessment Center estén definiendo quiénes son aquellas personas que cumplen con el perfil de lo que se está buscando. Esto es posterior a la implementación del Assessment Center, de las actividades propiamente dichas, y donde estamos decidiendo de todas las personas que participaron del Assessment Center, quiénes son las que tienen ese perfil, ¿sí? Acá también podemos estar viendo evaluadores, observadores que están tomando sus notas posterior a la observación y que están definiendo tomando sus propias decisiones para después tomar la decisión en conjunto, ¿sí? Y acá fíjense que hay una imagen de un assessment center muy numeroso, donde, si miran, hay mesas donde están a su vez toda esta cantidad de personas subdivididas en grupos más pequeños, que es lo que hablamos al principio. Acá está la persona que administra el Assessment Center, ¿sí? Más o menos estas pueden ser recreaciones de lo que es un Assessment Center. Anita, ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Anita, no, quería decir que muchas veces, como en la primera foto, en lugar de mesas rectangulares, se utilizan mesas redondas, de ser posible, para que Sí. se genere una interacción. Pero bueno, al margen de eso, quería preguntarle a los estudiantes si alguna vez a alguien le pasó participar de un assessment center, o por lo que le acabamos de lo que Anabela acaba de explicar, creerían que Se dieron participaron. cuenta ahora, claro, que es un Assessment Center. No sabían que era un Assessment Center y ahora entendieron lo que era. ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Nunca? Ay, si les toca es muy divertido. Ujú. Bueno,
Más Ok, divertido el otro lado, ¿no? Pero, sí. ok. Bueno, en otros años hemos tenido bastantes estudiantes que participaron, porque estaba bueno que contaran. Bueno, ok, sigamos. Bien, de nuevo, si les toca, nada, es divertido, aprovechen la instancia que es interesante, ¿no? Lo bueno es que las personas de recursos humanos tenemos como el backstage de lo que se hace ahí. Así que bien, bueno, esto es un poco la logística, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los tipos de ejercicios que podemos incluir al momento de diseñar el Assessment Center? ¿Sí? Yo tengo el perfil definido de lo que tengo que relevar, de competencias, ergo comportamientos, de un determinado perfil para el que voy a implementar el Assessment Center. Y digo, bueno, ok, este es el perfil que tengo que incorporar, estas son las competencias que tienen que tener las personas para que se desempeñen exitosamente en este rol. Es decir, bueno, ok, ¿cuál es el mejor combo que yo puedo armar de ejercicios que podrían incluirse en un Assessment Center para relevar esas competencias? ¿Sí? O sea, ese combo lo voy a armar dependiendo justamente de esto, del perfil y de las competencias. Entonces, ejercicios típicos que puedo incluir. Probablemente esto quede cortado por la mitad porque ahora hay 35 hacemos un cortecito, pero después seguimos. Bueno, por un lado tenemos los juegos o ejercicios de icebreaker o rompehielo o de calentamiento, donde lo que hacemos es decir, bueno, para que las personas empiecen a relajarse porque van a poner el cuerpo, van a interactuar con personas que no conocen, están todos de alguna manera, entre comillas, compitiendo entre sí, ¿sí? Entonces, siempre se recomienda incluir en todas las instancias de Assessment Center un rompehielo, ¿sí? Fíjense que dependiendo del perfil es el tipo de rompehielo que voy a usar, ¿no? O sea, tal vez a algunos, no sé, yo he hecho hacer rompecabezas, a otros hacer juegos donde tienen que poner más el cuerpo, o es un juego mucho más, bueno, eh, más arriesgado, si quieren, como bueno, la idea es que como empezar a calentar motores para que la gente empiece a relajarse y a entrar en confianza con el resto, porque no, tienen que interactuar entre sí sin conocerse. Entonces, cuanto más relajadas están las personas en una instancia de Assessment Center, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué nos pasa cuando estamos relajados? Cuando nos sentimos cómodos, estamos relajados. ¿Qué pasa Va a ahí? demostrarse más naturalmente. Claro, exactamente, se va a demostrar tal cual es. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que la persona no actúe en personaje, sino que sea lo más genuino a lo que es la persona en su vida, en su día a día de trabajo también. ¿Sí? Perdón, Entonces, Anita, siempre, Anita, sí, quería agregar una cosa que en sí, obvio. realidad una de las cosas maravillosas que tiene el assessment, si logras hacer el rompehielo y diseñar algunos ejercicios que imiten lo que es un juego, genera que la persona se olvide, o si está bien diseñado el Assessment Center, la gente se conecta con el objetivo de lo que tiene que resolver o de la actividad que tiene que hacer o del juego, y entonces nos permite observarlas como en situación de trabajo. Por eso el Assessment Center es una herramienta de evaluación tan fantástica, porque si está bien diseñada, las personas se van a conectar con estos ejercicios y van a querer hacerlo, van a estar preocupados por resolver el ejercicio, por Exacto, mantener la discusión o por hacer el juego que le propuso el administrador y de alguna manera se van a olvidar de que están siendo observados. exactamente. Y eso es lo que tenemos que lograr. Por eso, gracias, Caro, por el aporte, totalmente. Por eso, yo siempre recomiendo incluir un rompehielo como para entrar ahí y para quedar bien ubicados. Bien, bueno, otro de los ejercicios que podemos incluir en un Assessment Center son presentaciones. Es decir, que la persona
que las personas se presenten. En general buscamos que se presenten individualmente a través de algún estímulo, una actividad, como para que eso, ¿no? Conocer un poco a grandes rasgos el perfil, nada, por ahí le das 2 minutos, 3 minutos a cada persona, o puedes hacer una presentación mucho más elaborada. Por ejemplo, yo les das distintas imágenes de, no sé, fotos que sacábamos de revistas o fotos virtuales, si el hacemos virtual, vamos a suponer. Si, bueno, elegí una de estas imágenes con la que te sientas, que sientas una identificación, y vas a tener después 2 minutos para presentarte y contarnos tu nombre, apellido, si sos estudiante que estás estudiando, lo general que yo defina, y decir, bueno, ¿por qué te sentiste identificado por esta imagen? ¿Sí? O bien puedes preparar previamente, hacer una tarea previa al día del Assessment Center, donde tengas que preparar una presentación con condimentos más, más sólidos, donde dice, bueno, para la presentación tenés que preparar esto, y cuando viene al Assessment Center se presenta basado en esa actividad que vos le diste previamente. Claro, ¿Sí? todo depende, Cualquier opción es válida. Claro, todo depende del perfil, ¿no? Imagínense que estamos buscando personas con talento comercial, entonces probablemente tenga sentido darles la consigna previa que tienen que traer preparada una presentación sobre sí mismos, de repente porque queremos que esa persona tenga muy buenas habilidades comunicacionales. Y bueno, por eso, y por ahí para Tal cual. Claro, y por ahí para conocer un poco a las personas que están participando para otro tipo de perfiles, una presentación sobre la marcha alcanza, o como dice Ana, a veces se les pide que hagan un collage primero y después se presenten utilizando ese collage. O sea, hay muchas cosas, pero bueno, siempre depende del perfil. Siempre, siempre, siempre. Muy bien. Bien, después está lo que se llama ejercicio o actividad de bandeja de entrada, ¿sí? O en inglés se llama in-try, que es que a la persona se le da o una consigna con, bueno, tenés que hacer todas estas actividades, y le vas diciendo, bueno, tenés que mandar un mail a un cliente que está enojado, también tenés que llevar a tu hijo al médico, también tenés que, bueno, justo te llamó un cliente que necesita algo urgente que le resuelvas, te van dando como ítems de cosas que tenés que hacer, y vos tenés que ir diciendo cómo resolverías eso, ¿sí? Estos ejercicios de bandeja de entrada, y varios de los ejercicios de los Assessment Center, a veces lo que se hace es decir, bueno, cada uno resuelve individualmente cómo haría esto, y después se hace una puesta en común y se llega a una resolución conjunta. Por eso ahí está lo de ejecución individual o grupal. Yo puedo hacer que las personas resuelvan una consigna de manera individual y después llevarlas a una resolución grupal, que también eso va a poner en juego comportamientos de trabajo en equipo, por ejemplo, de comunicación efectiva, de negociación, de escucha activa. Todo eso son comportamientos que derivan de competencias, ¿no? Entonces, bandeja de entrada básicamente es una lista de cosas que tenés que hacer y cómo las irías resolviendo. Que puede ser que te las dan directamente de una sola vez, o incluso te pueden ir dando de a una y te pueden ir agregando. Bueno, ahora te llamaron del colegio de tu hijo que tu hijo se lastimó y tienes que ir a buscarlo corriendo. O bueno, ahora a un cliente se le cayó el sistema que vos le implementaste y tenés que poner a toda la gente de servicio técnico a trabajar con eso. Entonces, te van dando como actividades o acciones que tenés que ir resolviendo y tenés que decir cómo las resolverías, ¿sí? Bien, otras actividades, y estoy en tiempo, Caro. Sí, como Son y quieras, ¿querés 25. parar acá 5 minutos o querés terminar con los ejercicios? No, yo preferiría seguir, Ok, dale. Sí. Bueno, entonces, después tenemos grupos de discusión sin roles asignados. Por ejemplo, les dan una actividad, que es una actividad, puede ser mismo dentro de lo que es bandeja de entrada, como les decía recién, discutir en grupo, no hay roles,
O bien les dan una actividad que es, bueno, les dan una situación hipotética, o les dan para resolver un caso, donde tienen que, bueno, eso, resolver el caso, ¿no? Entonces, lo que se busca es que se discuta, pero no hay ningún rol asignado ahí. Cada uno toma el rol naturalmente que va a tomar para discutir eso que hay que resolver, ¿sí? O bien nos pueden dar resolver un caso o tener una discusión asignando los roles. Por ejemplo, ok, vamos a simular que viene un cliente enojado. O vamos a simular que soy una persona de venta. Ok, bueno, vos vas a ser de vendedor, vos vas a ser de cliente enojado, vos vas a ser de atención al cliente. Ahí asignas roles. Es decir, bueno, hagan de cuenta que están en esta situación, ¿qué harían? ¿No? Les das una consigna un poco más sólida que lo que les estoy diciendo yo ahora, pero básicamente cada uno tiene que discutir o resolver el caso con un rol determinado asignado. Bueno, yo hago de ventas, el otro hace atención al cliente, el otro hace de cliente enojado, el otro hace de gerente de sucursal, no sé, lo que, de nuevo, dependiendo de la organización y el rol, es cómo puedo armar el caso. Incluso los casos estos pueden ser diseñados basados en casos reales de la organización. A mí me ha tocado hacer eso, es decir, bueno, pedirle, por ejemplo, a los de ventas o a los de servicio técnico o a los del laboratorio, decir, bueno, armate un caso que puede haber sido basado en hechos reales y que te gustaría ver cómo lo resolverían las personas que participan del Assessment Center. Y ellos mismos crean el caso que después va a ser implementado, ¿sí? Bueno, después están los estudios de caso o lo que se llama fact find, que son estudios de casos más analíticos que hay que descubrir, primero hay que analizar el caso, ¿sí? En sí mismo y descubrir aquellos hechos, ¿sí? Que están como entorpeciendo el caso o que conflictúan el caso y tienen que ir resolviendo. Pero es un estudio de caso más analítico que, de nuevo, podemos hacer que la persona lo resuelva individualmente primero y después se tome una resolución grupal, o directamente que se estudie el caso de manera grupal durante el Assessment Center. Después está el ejercicio de organización o planificación, que te dan una serie de tareas que vos tendrías que hacer y te dice, bueno, ¿cómo te organizarías para llegar a tenés que estar en una hora haciendo tal cosa, pero en el medio tenés que hacer todo esto? ¿Cómo te organizarías para poder hacer todo eso? Bien. Después están las simulaciones o lo que llamamos roleplay. Esta es una simulación propiamente dicha, que son ejercicios por ahí bipersonales. Ahí agarrás y decís, bueno, vos vas a ser de vendedor y vos vas a ser de cliente enojado. Ahí haces como un roleplay. Simulás una situación también. Y a veces, perdón, en el role-playing puede ser mi pájaro, entre participantes del Assessment Center, o sea, todas postulantes, todas personas que se están postulando, o puede ser que vos lleves a tus propios empleados, o incluso conocí casos que llevan hasta tipo actores para hacer el role-playing. Yo creo que Cristian en algún momento había contado la experiencia del call center, ¿no? Que alguien llamaba como del otro lado, planteando una situación típica del Assessment Center y a ver cómo esa persona que estaba siendo evaluada reaccionaba. O sea que el role-playing puede ser entre participantes o con terceros participantes. Ahora sí hacemos 5 minutos entonces. Dale, bueno, hacemos 5 minutitos. Voy a poner pausa. Sí. Listo, vamos. Bueno, entonces, otros tipos de ejercicios. Tenemos juegos de empresa. Ahí en la ficha está todo descrito para no andar en cada uno. Igual ahora en el práctico vamos a necesitar ahondar en cada uno, así que vamos a aprovechar el práctico ahí. Hay ejercicios de simulación en grupo también, que son roleplays, pero grupales en vez de bipersonal, que es 1 a 1, son grupales. Pruebas profesionales de conocimiento, que por ejemplo eso podría ser que incluyan un test de
conocimiento de un inglés, de un idioma, puede ser de inglés, de portugués, de italiano, dependiendo del perfil que se necesite, o si necesitamos manejar muy bien herramientas de diseño, que nos tomen una prueba sobre si sabemos usar una herramienta de diseño, o PowerPoint, o Excel, o lo que sea. Esas son pruebas profesionales de conocimiento. Y después están pruebas psicométricas o de aptitudes, que vamos a ver en detalle esto cuando veamos la segunda parte de la clase de hoy, que es test psicotécnico, que estos son administrados específicamente por psicólogos, que pueden incluirse en un assessment center, que en general se hace al final del assessment center, porque esto sí es de ejecución individual, es decir, esto se resuelve individualmente. Cada persona que se está postulando resuelve estas pruebas psicométricas o de aptitudes, ¿sí? O puede implementarse también, que esto también lo implementan los psicólogos, que es un tipo de test también, cuestionarios de personalidad o intereses, o si es un test que no necesariamente tienen que incluirse o tiene que ser implementado por un psicólogo, las personas de recursos humanos podemos hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, un test de personalidad, hay uno que se llama MBTI, que eso puede ser implementado porque ya está aprobado ese test. Bien. Estos tipos de ejercicios, ¿sí? Ahora, vamos a lo jugoso de esto, de que es como nuestro rol principal como observadores. Nosotros desde Recursos Humanos podemos diseñar assessment center, observar, y como administradores podemos también entrenar a la línea o al resto de las personas que van a observar, ¿sí? Entonces, lo jugoso es cómo observamos, cómo hacemos para definir si una persona cuenta con las competencias o no para ocupar determinado rol durante el assessment center. Bueno, en primer lugar, vamos a tener, como les dije antes, el perfil del puesto previamente definido. Si yo tengo el perfil del puesto definido, tengo que tener claro cuáles son las competencias que yo quiero observar. Si tengo claras cuáles son las competencias que quiero observar, tengo que tener muy claras aquellos comportamientos que yo debería poder detectar con estas actividades. Entonces, yo soy observador, tengo que tener lo que a mí me tienen que dar como material previo, es, mira, este es el perfil para el que vamos a hacer el Assessment Center, estas son las competencias que vamos a relevar y estos son los comportamientos que deberíamos observar de las personas para que se desempeñen exitosamente en ese rol. Entonces, a nosotros nos dan en este material y cómo vamos a hacer la observación con este método que se llama ORCE, pregunta de examen. ¿En qué consiste el método ORCE? Como les dije al principio de la clase, responde a las siglas: observar, registrar, clasificar y evaluar. Y esto es, observar es tanto mirar como escuchar atentamente a cada una de las personas que están participando. Lo que tenemos que lograr, como dijimos en todo momento, es que las personas se sientan cómodas. Vamos a registrar, vamos a tomar nota de todos esos comportamientos que las personas ponen en juego durante las distintas actividades, a lo largo de las distintas actividades, ¿sí? Con esos comportamientos vamos a clasificarlos después en, ok, este comportamiento a qué competencia podría o está asociado, qué competencia corresponde. Y por último vamos a evaluar quiénes son entonces, de acuerdo a esas competencias, que esos comportamientos que se observaron, cuáles son esas personas que tienen el perfil correcto para desempeñarse exitosamente a priori observándose con esta red. La verdad es que un assessment center es muy fiable, ¿sí? Es muy fiable en las observaciones. Es raro, siempre nos podemos equivocar, como dijimos en la clase pasada en la entrevista, pero es muy raro que estás viendo a la persona en acción. Es raro que te equivoques en cómo la persona se comportaría en su día a día de trabajo. Entonces, si vamos al detalle de cada uno de esta forma de observar, es, siempre que observo voy a observar conducta verbal y no verbal, y no voy a hacer ningún tipo de juicio de valor, sino que me voy a atener a observar lo que la persona dice en su vocabulario, cómo construye el discurso, cuál es su tono de voz, cuál es el volumen que utiliza, si tiene una comunicación fluida, cómo es el ritmo de su comunicación, qué gestos tiene, cuál es la postura corporal que adopta.
qué caras pone cuando las otras, mientras se está desarrollando la actividad, cuáles son sus miradas, qué gesticula. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a registrar? Bueno, anoto cada uno de esos comportamientos que estoy viendo o escuchando de la persona. Si miramos acá los comportamientos que yo debería poder observar durante el Assessment Center, de acuerdo a la actividad, que para eso elegí la actividad correcta, ¿sí? Es esto. Por ejemplo, yo voy a anotar en mi papel, como en la entrevista, ¿se acuerdan que dijimos? Bueno, si la persona me pide revisar mis notas, yo lo que va a encontrar cualquier persona que dé mis notas va a ser comportamiento específico. Por ejemplo, bueno, ofrece colaboración y ayuda a las demás personas para alcanzar el objetivo grupal que se tiene. Colabora activamente para la búsqueda de consenso. Fomenta la celebración de logros. Estas son mis notas. Yo voy a registrar comportamientos. No voy a decir, trabaja mal en equipo. No. O sea, no, eso es una valoración, es un juicio mío. Yo voy a anotar comportamientos. ¿Sí? Claro, por ejemplo, interviene frecuentemente, puede ser interrumpe a los demás o escucha a los demás, lo que sea, pero el asunto es como cuando vimos la definición de competencias, que sean conductas observables. Sí. Alienta a otras personas a participar de la discusión, por ejemplo, puede ser eso otra de comportamiento observable, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hago con todos esos comportamientos que yo registré? Ahora viene la parte interesante, que es decir, ok, bueno, lo voy a clasificar poniéndolo de alguna manera en la cajita de la competencia que corresponde, que es la competencia que yo voy a observar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo anoté, realizó una gran variedad de preguntas para establecer los hechos y escuchó las respuestas asintiendo y manteniendo contacto visual, bueno, acá podemos a su vez desmenuzar esta conducta en dos competencias distintas, que bueno, acá tenemos, por ejemplo, se presentó de forma clara y concisa, expresándose con fluidez a través de un vocabulario rico. Bueno, esa conducta corresponde a la competencia de comunicación efectiva, que es una competencia que queremos observar. Fue receptivo o receptiva a las distintas opiniones, siendo capaz de modificar el propio punto de vista. Eso habla de que si yo tengo que observar la competencia de flexibilidad o adaptabilidad o orientación al aprendizaje, pero así no es una conducta. Imagínense, a lo largo de 4 horas donde implementé mínimamente 3 o 4 actividades, todo el tiempo las personas nos estamos comportando y quienes observan van a estar anotando muchos comportamientos nuestros que después se van a clasificar en las competencias. Entonces, por cada una de las competencias vamos a tener muchos comportamientos de las personas que nos van a hacer inferir si tiene o no la persona desarrollada la competencia esa en el nivel que la necesita, ¿sí? Entonces ahí vamos a ponderar esos comportamientos que dijimos, bueno, corresponden a estas competencias y vamos a definir de manera grupal quiénes son las personas que van a, que cumplen con el perfil que estamos buscando y que pasarían a la siguiente instancia del proceso de selección. Un punto importante que no dije es que en general, salvo que sea un grupo pequeño de personas, vamos a poner de 5, 7, 8 personas, y las personas que observan están muy entrenadas, pueden observar todos los observadores a todos, pero en general se le asigna a cada observador o persona que observa, ¿sí? Se le asignan mínimamente 2 o 3 personas para observar durante todas las actividades. Igual, vos vas a observar a Carolina y a Fabiana. Listo, durante todas las actividades, durante todas las Assessment Center, yo, observadora Anabela, voy a observar solamente los comportamientos de Carolina y de Fabiana. Por eso es tan importante tener definido el perfil, tener definidos los comportamientos, porque después cuando yo me tengo que poner de acuerdo con las otras personas que observaron sobre las conductas del resto de las personas que están participando, tiene que ser muy sólida la observación, ¿sí? Y la justificación de por qué yo digo que esa persona tiene o no tiene el perfil. Y ahí Mayra está levantando la mano. Y Ana, ¿cuál es el máximo por observador de participantes que puede observar? 2 o 3 personas. Ah, ok, es el máximo, ¿sabes? No, listo.
que cada En general, observador, entonces, por eso, ajá, claro, que ajá, cada observador claro. puede, te da la capacidad en un tramo específico del assessment, alcanzás a observar las conductas y registrarlas de 2 o 3 personas que están participando del Assessment Center. Y yendo a este, refuerzo. Recuerden que Anabela habló del método ORCE. El método ORCE, Anabela lo acaba de explicar en distintos slides, ¿no? Que es la observación, la registración de conductas, la clasificación y la evaluación. Típicamente, la observación y registración de conductas ocurre mientras se está observando el assessment, la actividad por los participantes. Hay algunos formularios Ujú. que ayudan a clasificar las conductas en el mismo momento, pero también me parece, según mi criterio, de observadores bastante experimentados. Si no, normalmente la observación y la registración ocurre mientras están los participantes y la clasificación y sin lugar a duda la evaluación ocurre cuando los participantes del assessment center ya no están, o sea, las personas observadas ya se retiraron. Y ORCE, como hablamos siempre, Excelente, es Caro, una sí. regla mnemotécnica para acordarse que los observadores de un assessment center tienen que observar, registrar conductas, clasificarlas y evaluar a los postulantes. Sí, genial, Caro. Gracias por esa aclaración de sí. Hay cosas que suceden mientras el Assessment Center está sucediendo activamente, digamos, y hay cosas que suceden cuando ya el Assessment Center terminó y las personas ya se fueron. ¿Sí? Bien, que es esa evaluación. Genial. Bien. ¿Ventajas y desventajas de un Assessment Center? También pregunta de examen. Bueno, como les decía antes, como vos estás viendo a la persona y se supone que elegiste las actividades o los ejercicios que recrean y que van a poner en juego esos comportamientos que vos necesitas que la persona tenga en la vida real laboral, digamos, eh, la viste interactuando, la escuchaste, ¿sí? Bueno, tiene una mejor predicción que por ahí otras herramientas como una entrevista o una entrevista grupal. Te da la posibilidad de al mismo tiempo que estás evaluando competencias para una posición, puedes evaluar potencial. Por ejemplo, vamos a suponer que yo hice muchos assessment centers para programas de jóvenes profesionales, donde vos decís, bueno, yo estoy seleccionando a los chicos, a las personas de hoy, que pueden ser los líderes del futuro, puedo evaluar, ¿sí? A través de esos comportamientos, puedo evaluar si la persona tiene potencial o no para a futuro asumir roles de liderazgo. Y como tenés mayor predicción, las personas que llevan adelante el proceso de selección, tanto la línea como mismo nosotros de recursos humanos, tenemos más confianza en ese resultado que vamos a obtener implementando esta herramienta. ¿Sí? Ahora bien, tenemos ventajas también, que por un lado tenemos los costos, porque diseñar un assessment center, si no hay nadie en la organización que sepa hacerlo, tenés que pagarle a una consultora para que lo haga y eso sale dinero. Tenés que tener materiales, tenés que utilizar el tiempo de la línea de negocio. Todo eso se traduce en dinero, materiales, utilizar salas, si no sé cómo hacerlo, le tengo que pagar a una consultora. Coffee breaks. Eso tiene un costo más alto. Claro, desayuno, los breaks, porque en general cuando la gente llega les servís un desayuno, en un break les ofreces algo, un snack para que tomen, para que coman, todo eso está incluido en los costos. Tiempo, por un lado, te lleva más tiempo, ¿sí? De todo lo que es la evaluación, porque bueno, son 4 horas de corrido que vos sacas a las personas de la operación, ¿sí? A la línea que observa vos de recursos humanos y tal, pero a la vez, si lo miramos desde el otro lado, porque lleva tiempo de preparación también esto, ¿sí? Entonces, lleva más tiempo que por ahí hacer una entrevista, ¿no? O sea, vos tenés 4 horas de assessment center versus, no sé, 1 hora y media de entrevista, pero acá lo bueno es que puedes observar a varias personas al mismo tiempo. Entonces, salís ganando siempre. Otra de las desventajas es que si vos querés implementar un assessment center, tenés que contar con personas que sepan diseñar. Y si no, como les dije antes, pagar para que alguien que sepa lo haga.
Ana, y estaba Y la pensando que ventaja es tal vez, que, sí, perdón, que como desventaja podría ser sí, que en realidad no lo podés aplicar siempre a todos los perfiles, porque, exacto, sí, claro, sí, porque sí, si eso está bueno para aclarar. personas más senior que por ahí están trabajando, no se quieren exponer por una cuestión de confidencialidad frente a un montón de otros candidatos y observadores, no van a aceptar participar, porque dicen, no, yo, es confidencial. Imagínate si en mi trabajo se enteran que estoy buscando trabajo, o sea, normalmente donde funciona muchísimo y se usa bastante es para las empresas que trabajan con programas de pasantías y programas de jóvenes profesionales para procesos de selección. Perdón, Sí, está corrijo, no buenísimo esa jóvenes aclaración, Carlos. profesionales, sino recién graduados. Este, porque puede ser recién graduado independiente de la edad. Pero digamos, es muy raro Sí, que para posiciones senior se utilice un assessment center grupal, excepto que utilices el assessment center internamente para alguna posición y todos tus candidatos sean internos, digamos, ¿no? Que podría darse. Pero lo más común es que se haga con estudiantes o con recién graduados. Gente que no le preocupa la confidencialidad de saber que se está postulando en una posición. sí. Sí, o que también, digamos, si es un perfil senior, digamos, la experiencia que tiene, que te pueda contar en una entrevista, prueba que la persona tiene desarrolladas competencias que vaya o no culturalmente con la organización es otra cosa, pero la experiencia prueba que la persona algunas habilidades para ese tipo de rol tiene también. Entonces, está buenísima la aclaración, Carlos, gracias por eso. Bien. Bueno, entonces tenemos que entrenar a quienes evalúan, que es una desventaja por un lado, porque tenés que hacer como una mini capacitación para enseñarles a observar, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, si yo tuviese que decir cuáles son las etapas de la creación de un assessment center y me quedan solo 2 minutos, es que primero tengo que tener muy claro, no, me quedan 7 minutos, muy claro cuál es el perfil que estoy buscando cubrir, ¿sí? Y tengo que tener claro cuáles son esas conductas, que eso lo recontra dijimos durante toda la clase. Después tengo que elegir varios ejercicios que me permitan observar desde distintas aristas los distintos comportamientos y competencias, ¿sí? Siempre tiene que haber una correlación entre el ejercicio que yo elijo o la técnica de evaluación que estoy eligiendo con la competencia que tengo que relevar. Sí o sí tengo que preparar a quienes van a observar y evaluar. Tengo que pensar cómo voy a agrupar a esas personas que interactúan durante el assessment center. Voy a aplicar la sesión, voy a observar a las personas, voy a evaluar y ahí voy a decidir quiénes son las personas que tienen el perfil para hacerlo. Me acabo de dar cuenta que tiene todo 1 esto, cuando en realidad debería ser una numeración del 1 al 7. Bien, condiciones de éxito para reforzar, reforzar, ir cerrando es, si yo no tengo el perfil bien definido, probablemente los ejercicios que seleccione para hacer el Assessment Center sea mal hecho y el Assessment Center no dé el resultado que yo esperaba. Tengo que tener varios ejercicios, porque tal vez lo que me pasa es que con un ejercicio, si yo tengo una batería de, vamos a suponer, no sé, 5 competencias que quiero observar, 6 competencias que quiero observar, no todas las actividades o no todos los ejercicios me permiten observar a todas las competencias, es decir, todas esas conductas. Entonces digo, bueno, ok, este ejercicio me va a permitir observar estas 2 competencias, o esta competencia o estas 3 competencias. Pero ¿qué hago con las otras competencias? Bueno, elijo otro ejercicio que me permita observar esas conductas, ¿sí? Por eso se hacen múltiples ejercicios, porque de acuerdo al tipo de ejercicio son los comportamientos que puedo observar, ¿sí? Por ejemplo, en una presentación individual, yo no puedo evaluar si la persona sabe trabajar en equipo o no. Puedo evaluar, por ejemplo, si se comunica de manera clara y fluida,
y tal, pero no puedo evaluar si negocia bien o no, ¿sí? O cómo se comporta frente a una situación de crisis. ¿Se entiende esto de por qué los múltiples ejercicios? De nuevo, tiene que haber una correlación entre el ejercicio que yo elijo y las tareas que la persona o el perfil que de la persona que vamos a incorporar. Siempre tiene que haber varios evaluadores u observadores, observadoras que estén entrenados, y siempre recomendamos que esté recursos humanos y que esté la línea, ¿sí? Si yo tercerizo este servicio, que es muy posible, que contrato una consultora para que me diseñe el assessment center, llame a la gente y la cite para el día y horario en que quedamos, siempre tiene que estar recursos humanos de la organización que está buscando incorporar a estos perfiles y la línea de negocio, ya sea un jefe, un gerente o un director. Es importante para tener éxito también que yo agrupe a las personas que van a participar según el tipo de interacción que quiero que tengan. Como les dije al principio, si yo voy a incorporar gente de ventas y gente para el laboratorio, bueno, los perfiles son distintos, entonces yo quiero que interactúen de manera distinta y los voy a agrupar con cierto sentido, ¿sí? Y sí o sí se tienen que respetar las consignas en el orden y en el tiempo en que se pautaron, porque por algo se diseñó de esa manera y con esos tiempos. Y eso, quien debe garantizar eso es la persona que administra el assessment center, ¿sí? Entonces, para que un assessment center tenga éxito, tengo que tener check todo esto, ¿ok? Bien, ¿preguntas, dudas? ¿Algo que quieran agregar? ¿Siguen sin haber participado en ningún assessment center? Tuvimos una sola alumna que hoy se lleva ok. una sola alumna que se lleva todos los laureles de participación. Tengo... Ok. Ahí Mayra. No, Mayra, Perdón, soy Mayra. insistente, pero me gusta. Te iba a consultar, viste que en el primer slide hablábamos de la duración del tiempo. Yo hace mucho tiempo que estuve siempre en la misma empresa, por eso no participé de ninguna últimamente, y quería ver cuál podría durar tanto tiempo, o sea, en qué perfil podrías hacer un assessment tan largo. Viste que el primer slide decía En que era general, de 4 a sí, 8, de 8 a 3 días. sí. Mira, En general, perdón, las que hay duran empresas... tantos días es como el último ejemplo que dio Caro. No, o sea, el último ejemplo que dio Caro. Si vos lo usás para evaluación de potencial, en general, con gente interna a la organización, ahí podés hacer como un retiro de 3 días que durante 3 días tenés distintas actividades. Pero en general se utiliza más para evaluaciones de potencial. Imagínate Sí. que vos estás en un proceso de selección, bueno, puedes sacar a una persona de trabajo 3 días o estar 3 días evaluando, ¿se entiende? Pero Caro, vos ibas a decir algo. Sí, claro, que hay empresas que todo su talento viene de los programas de recién graduados, ¿no? Hay empresas que tienen una política y dicen, nosotros desarrollamos nuestra propia gente y ahí crecen en la organización. O sea que siempre tu forma de ingreso es con gente recién graduada. Y esas personas y esas organizaciones suelen hacer mucha inversión en la capacitación de esas personas y les interesa mucho desde el minuto 1 tomar el perfil correcto. Entonces puede ser que una empresa que su estrategia de talento sea solamente tomar personas recién graduadas que decidan invertir mucho digamos, asegurarse que están trayendo las personas correctas a su organización, porque no solamente es que están cubriendo una posición, están formando la organización del futuro, ¿no? En la empresa anterior que estuve, hacíamos assessment center de 2 días. También en esa empresa, por ejemplo, en ese momento... Para evaluar potencial. Porque claro, porque nosotros teníamos la política que el 80% de las vacantes tenían que ser cubiertas con recién graduados. Y solamente el 20% de vacantes podían ser cubiertas con personas con experiencia del mercado. Entonces, realmente el talento que traíamos de recién graduados era extremadamente relevante para la política de la organización. Como siempre decimos, depende
del contexto, ¿no? Bueno. Sí, pero es raro que te encuentres con una sentencia de 3 días para un proceso de selección de jóvenes profesionales, por ejemplo. Y perdón, Caro, hay una pregunta que dice, ¿cuándo aumenta el assessment center? Ana, El assessment center perdón, Ana, estás con es una baja. herramienta en sí Ana, misma. O sea, que se implementa durante un proceso de selección. Chat, por favor. ¿ustedes la escuchan, Ana? Se No, corta, se le Caro, corta. se acaba de Sí. cortar. Sí. Bueno, ok, no se preocupen. Bueno, ahora tenemos, ya volverá Ana con mejor señal. Lo más importante ya lo vimos, tenemos hasta y Perdón, profe, Ana puso en el chat que contesten la pregunta de Sofía. ¿El assessment center es durante la entrevista? ¿En qué etapa sería? Pregunto. bueno, entrevista es otra técnica, o sea, assessment center es una técnica, entrevista es otra técnica. Primer punto. El assessment center sería una herramienta que ustedes pueden utilizar en el proceso de selección. ¿Se acuerdan que Fabi habló del proceso general de selección? Cuando entramos a la parte de selección propiamente dicha, ustedes eligen qué herramientas van a utilizar, si van a hacer entrevistas individuales, si van a hacer primero una entrevista grupal, si van a hacer entrevistas individuales, si van a hacer sí o no un assessment, si van a hacer sí o no una batería de test ecológicos, si van a hacer sí o no una ambiental. Entonces, es una herramienta del proceso de selección, hablando del proceso de selección propiamente dicha, digamos, ¿no? Y ustedes eligen como profesionales si se va a usar y cómo. Pero recuerden, entrevista es una cosa, assessment es otra. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gente, entonces, ahora les pido en lo posible que nadie se desenganche del Zoom porque ya están todos asignados a sus comisiones. Bueno, 10, 17, 10, 17, vuelvan todos, que vamos a trabajar en una actividad práctica en las comisiones sobre Assessment Center. ¿Ok? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? pero todo el Buenísimo. tiempo me da el mensaje que tu banda está baja. Ok, ahora yo lo resuelvo. Ok, listo. Lo que sí, vengan con la ficha a mano, tengan abierta la ficha los chicos cuando vuelven al práctico, ¿sí? Bueno, ok. Eso. Entonces, y 17 nos volvemos a encontrar. No se desconecten. Vamos. Bien. Bueno, vamos a ver otra herramienta que podemos utilizar durante un proceso de selección, ¿sí? Que son los test psicotécnicos o test psicológicos con fines laborales. Los pueden encontrar de cualquiera de las dos maneras. Lo que tienen que saber es que son test psicológicos que nosotros la orientación que le vamos a dar es esto. ¿Cómo lo utilizamos durante un proceso de selección para también continuar relevando competencias de las personas que están participando del proceso de selección? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en este ratito de esta clase? Vamos a entender, comprender cuál es el papel que juegan estos test psicológicos con fines laborales en el proceso de selección. Vamos a ver cómo se pueden diseñar o integrar las baterías psicológicas estas que componen un test psicotécnico. Vamos a conocer distintos tipos de test y qué se evalúan en los mismos, que son los test más utilizados durante un proceso de selección. Y vamos a ver cuál es la importancia que tiene que nos den un informe, ¿sí? Y una devolución del test del test psicotécnico que se aplicó. Esto es lo que vamos a ver durante
este tema. ¿Mm? Bien. Vieron que durante el proceso de selección tenemos todo lo que es la preselección para ubicar, como para poner puntos GPS, ¿sí? Y un poco respondiendo a la última pregunta que hicieron cuando terminamos de hablar de Assessment Center. Fíjense que durante el proceso de selección tenemos la preselección, que es cuando miramos el currículum, las solicitudes de empleo, hacemos la entrevista telefónica, y después tenemos las herramientas más específicas donde ya implementamos entrevistas y Assessment Center, y otras técnicas pueden ser la evaluación psicológica, el socioambiental, la averiguación de antecedentes, bueno. Otras técnicas, ahí está incluido entre otras técnicas la evaluación psicológica o test psicotécnico o test psicológico con fines laborales, cualquiera de esas formas, ¿sí? Bien, ¿qué es entonces un test psicológico en sí mismo? Acá estamos hablando de un test psicológico, todavía no estamos hablando de psicotécnico, sino que de un test psicológico propiamente dicho es un instrumento que está estandarizado porque está probado, evaluado, es confiable, o sea, está probado que arroja los resultados que buscamos, ¿sí? Está estudiado en miles de personas antes de que se decida ser utilizado, ¿sí? Entonces, es un instrumento estandarizado de evaluación que mide algún rasgo de personalidad o intereses de las personas, o podemos evaluar aptitudes, podemos evaluar también coeficiente intelectual en sus distintas facetas del coeficiente intelectual. Entonces, un test psicológico aislado, propiamente dicho, es un instrumento para evaluar y medir algún rasgo de personalidad, interés o aptitud, ¿sí? Ahora, si yo lo Perdón, llevo... Anita. ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos competencias y vimos el modelo iceberg, comentamos que había que los test psicológicos podían medir algunas de las características que estaban debajo del nivel del mar, ¿no? O sea, podíamos medir rasgos de personalidad, podíamos medir valores, podíamos medir intereses, pero no hay ningún test que pueda medir cómo se interconectan estas cosas, más los conocimientos, más las habilidades. Por eso es que decíamos que la observación a través de conductas o las entrevistas STAR son mediciones más fiables para entender el comportamiento de las personas. De todas maneras, para algunos test, para algunas posiciones en particular, hace igual mucho sentido seguir haciendo test psicológicos en el proceso de selección. Pero recuerden que cada test, como dice acá y explicó Ana, mide algo en particular. Es como, hago el análisis de sangre, mido el colesterol. Uno sirve para medir el colesterol. Otro análisis sirve para medir cómo está produciendo las tiroides. Otro análisis me mide cómo está el azúcar en sangre. Son distintas herramientas que miden distintas cosas. Ahora, no me alcanzan a servir ninguna de ellas para entender cómo es el estado general de la salud, en este caso haciendo la analogía del paciente. Buenísimo, Caro, gracias por la aclaración. Entonces, lo que sí, para ver el estado general, digamos, lo que hacemos es, de cada una de esas distintas pruebas psicológicas, vamos a buscar tener una batería de esos tests, ¿sí? Un conjunto de pruebas psicológicas que las vamos a seleccionar y a combinar para entender características de las personas de acuerdo a la posición que yo quiero cubrir, ¿sí? Es decir, bueno, si yo con este puedo relevar personalidad, con este puedo relevar inteligencia, con este test puedo relevar una aptitud específica, para evaluar un perfil laboral, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es seleccionar un conjunto de pruebas psicológicas que me permita evaluar esa personalidad, interés, habilidad, es decir, esos comportamientos que podría llegar a tener la persona frente a distintas situaciones, que me dices que a través de los cuales se infiere que la persona tiene las competencias o los comportamientos, la personalidad
la inteligencia, los intereses, las habilidades, ¿sí? Para desempeñarse exitosamente en el rol que yo estoy buscando cubrir. ¿Mm? Entonces, es clave de nuevo que yo entienda cuál es el rol que tengo que cubrir, cuál es el contexto en el que se va a desempeñar esa persona. Por ejemplo, si es un contexto donde se trabaja muy bajo presión, si es un contexto donde la persona tiene que tener mucho contacto con clientes, si es un contexto donde, o una organización que es muy orientada a resultados, si es un contexto donde en el equipo se trabaja a un ritmo muy acelerado, ¿m? O que pasan cosas todo el tiempo, o que hay muchos cambios todo el tiempo, entonces la persona tiene que ser flexible, ¿sí? Entonces, ¿quiénes llevan adelante, quienes implementan estos tests? Son los profesionales en psicología, psicólogos o psicólogas. No somos las personas graduadas de la carrera de Relaciones Laborales. Ninguna persona de recursos humanos que no sea psicóloga, que no sea profesional de psicología, puede implementar test psicotécnicos. Si hacen eso, están haciendo algo incorrecto. Si es una persona de recursos humanos que es psicóloga o psicólogo, perfecto, puede a su vez, y además tienen que estar formadas en la aplicación de la técnica, porque para aplicar estas técnicas, sí, las personas graduadas en psicología tienen que además formarse, aparte que en algunos test tienen que estudiar 3 años más, 2 años más para poder conocer la técnica, aplicarla e interpretar los resultados. Son profesionales de psicología, no personas de relaciones laborales. Entonces, nosotros vamos a trabajar personas de relaciones laborales en combinación con psicólogos, que son quienes van a aplicar estos test, estas pruebas psicológicas con fines laborales. ¿Esto está claro? Es súper importante que esto Aprovecharía quede. para preguntarles a ver si alguien alguna vez con fines laborales o con otro fin pasó por alguna prueba psicotécnica y nos lo pueda compartir. Ujú. Sí, a mí me hicieron el test de Bender ¿En qué Bien. contexto? en un proceso de selección para aplicar en la empresa en la que estoy trabajando actualmente. Ok. ¿Qué rol era? ¿Qué rol es? ¿Cómo? ¿Qué puesto? ¿Qué puesto es? ¿Qué rol es? Analista de administración del personal. Mira, Te y aplicaron. probablemente alguno de ustedes tiene licencia de conducir Yo tengo, pero no me hicieron hacer psicotécnico, y solamente el médico. test de Bender tampoco. No, El test de ningún Bender, psicotécnico. ninguno. Y alguno, en capital generalmente te toman. No, yo vivo en provincia, debe ser eso. Ok, ok. Ujú. Sí, sí, yo tengo. A mí me hicieron test también para la licencia de conducir, yo sí soy de ciudad. Ok, ok, Bastante exhaustivo. ok. Bueno, entonces, claro, como los test se pueden aplicar en distintos contextos, acá estamos, como decía Anabel, en el contexto laboral. Pero bueno, por lo menos tienen alguna experiencia. Adelante. Exactamente. Bien, gracias, Caro. Bueno, entonces, ahí vamos. Eh, entonces, la persona el profesional de psicología que va a implementar o va a aplicar un test psicotécnico también tiene que tener claro el perfil del puesto y el nivel jerárquico de ese puesto, ¿sí? ¿Con qué tiempos cuentan para realizar estos test, tanto en la organización como la persona, y los costos que tiene la organización también para implementar esto? Porque en general, de nuevo, excepto que la persona de recursos humanos esté formada en aplicar estos test, se terceriza el servicio. Es decir, se le paga a un estudio de psicólogos, a una psicóloga especializada en test psicotécnicos, para que aplique el test a las personas que participan del proceso de selección, para el que necesitamos cubrir la posición, ¿sí? Lo otro que es clave al momento de definir qué batería de test voy a incluir en un test psicotécnico es, bueno, ok,
¿Cuáles son esos factores psicológicos, esas características que necesito explorar o entender de las personas que se están postulando a una posición para poder definir cuál es esa batería de test que voy a utilizar? ¿Mm? Tenemos que entender cuáles de esos factores psicológicos que nos interesa explorar son medibles a través de estos test y cuáles no lo son. Y ahí, recién ahí, cuando hicimos todo este recorrido, vamos a poder seleccionar esas pruebas que está comprobado, valga la redundancia, que pueden medir estas características que nosotros necesitamos relevar. ¿Mm? Una vez que se aplicaron las técnicas, lo que va a hacer el profesional en psicología es reunir esos datos para realizar una evaluación final del perfil del postulante y hacer una recomendación de si le parece que con todo lo que conoce sobre el puesto, el nivel jerárquico, y todas las características del perfil y el contexto organizacional y la cultura organizacional, nos va a hacer una recomendación de si ve o no apta a esa persona para ocupar esa posición. ¿Mm? Bien. ¿Cuáles son esos test que existen? Test psicológicos. Tenemos los test proyectivos, de aptitudes o habilidades, de inteligencia o coeficiente intelectual, ahora vamos a ir uno por uno, de personalidad y de intereses o preferencias. Estos son, y de cada uno de estos hay distintos test que tienen muchos años de existencia, que algunos fueron diseñados en otros países y que están probados porque fueron aplicados en una cantidad considerable de personas en distintos momentos históricos de la persona y deberían a lo largo del tiempo arrojar resultados similares a algunos de ellos, ¿sí? Entonces, si nosotros les preguntáramos Sí, cuáles son los perdón, tipos de claro, test que es el concepto de validez, digamos, y es como, o sea, en el test sería como que, bueno, le vuelvo a tomar el test en las mismas condiciones que estaba esa persona de situaciones de estrés, de descanso, etcétera, me volvería a dar lo mismo. Es como si a una persona le hago 10 veces el mismo análisis de sangre sin haber cambiado ni su condición de salud, ni la dieta, ni nada, me debería dar más o menos lo mismo, ¿no? Porque y además tiene que asegurarse que mide lo que quiera que medir. Por eso es que no hay que inventar, no hay que sumarse a las invitaciones de psicólogos que inventan sus propios tests. La mayoría de los tests fueron primeros validados en el área clínica de la psicología, o sea, para medir pacientes con patologías y luego se adaptaron para ser tomados en el ámbito laboral. Bien. Entonces, estos son los distintos test psicológicos que, como decía acá, están probados, los resultados son confiables, ¿sí? Fueron creados en distintos momentos de la historia y tal cual. Si viene un psicólogo a ofrecerles aplicar un test con fines laborales o psicotécnicos que inventaron ellos, dudemos, ¿sí? Bien. Vamos a ir uno por uno, nos vamos a ir haciendo doble clic en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, tenemos los test proyectivos. ¿Qué son los test proyectivos? Básicamente son pruebas no estructuradas. ¿Qué quiere decir esto? Le presentan un estímulo a la persona, es un estímulo ambiguo que no dice nada, y lo que se le pide a la persona es que manifieste todo lo que se le viene a la mente al momento en el que ve ese estímulo, en el que percibe ese estímulo. Entonces, el profesional de psicología le va a preguntar, bueno, ¿qué ves? ¿Y qué más? ¿Y qué? ¿Sí? Bueno. Tenemos el de Rogers, que es el más conocido, el Z, ahora vamos a ver ejemplos, de apercepción temática, donde narran historias, hay distintos. Por ahí, ¿alguno nunca hizo el de House Person, casa, árbol, persona? ¿Tampoco? Sí, yo lo hice. Ah, que te hicieron dibujar un árbol, una casa y una persona.
Sí, y en base a eso que dibujé me hicieron también crear como un texto relacionando esas tres cosas. Bien, perfecto. Entonces ahí te creo, bueno, dibuja un árbol, una casa, una persona y contar una historia sobre eso. O Claro. está el del hombre bajo la lluvia también. ¿Mm? O sea, ¿cuál es la forma de interpretarlo? Nosotros no tenemos ni idea. Eso lo saben los psicólogos que están formados en esto. ¿Sí? O sea, O te dicen, no, dibuja perdón, paraguas, dibuja la bota. Sí. sí. El estímulo, o sea, el sentido que es o sea, es un estímulo que para uno es muy ambiguo y tiene una interpretación, ¿no? Por ejemplo, el último que menciona ahí, el de colores, no es que te piden que narres una historia o dibujes algo o que cuentes lo que ves en la imagen. El test de colores hay, no sé, creo que son 7, 10 cartas de distintos colores y el psicólogo te pide que las ordenes. Después las mezcla y te pide que las ordenes de nuevo. O sea, uno termina de hacer esta actividad y realmente no entiende muy bien ni qué es, ni para qué, ni por qué, o sea, nada, es lo que te sale, ¿viste? Es un estímulo ambiguo que tenés que responder a una consigna y bueno, se llama proyectivo porque uno proyecta el inconsciente, no es un proceso racional, no es que uno puede elegir. Ahí Exacto. agrego un tip y me voy a callar porque no te va a alcanzar el tiempo, que es No, dale, claro. el nunca, pero nunca, si ustedes están participando en un proceso de selección, busquen en internet cómo hacer un test proyectivo, porque igual el inconsciente les va a salir, o en todo caso hasta les puede jugar en contra, porque apretan el lápiz más fuerte, pero después dibujan la persona rara. Así que sean ustedes mismos y respondan, porque el inconsciente no sale igual y por ser inconsciente es incontrolado. Ok. Sí, o los test muestran, como decía Caro, no muestran una inconsistencia entre sí los test. ¿No? O sea, entonces, tal cual, cuando dice, no, dibujale el paraguas, no le dibujes la lluvia, pero sí dibujale el piso, pero no le dibujes botas, no le ustedes vayan así en entrega y lo que les viene, ¿sí? Con los test proyectivos. Una cosa importante a aclarar es que estos test en Estados Unidos no están permitidos, con lo cual es probable que en empresas, si alguien trabaja en empresas americanas o que vayan a postularse para posiciones para empresas americanas, no incluyan test proyectivos porque no se pueden tomar por ley este tipo de test. Yo, ¿Sí? perdón, Anita, Porque no estoy muy segura si no se pueden tomar por ley. Creo que perdón, en casos clínicos se pueden tomar, digamos. No se utilizan, clínicos, claro, claro, no, no se clínicos, utilizan sí, en no el para fines ámbito, laborales. claro, no se utilizan en el ámbito laboral porque como cuando uno proyecta el inconsciente no controla y hay razones y leyes antidiscriminación que protegen a determinadas categorías en Estados Unidos, por ejemplo, la orientación sexual. Es muy probable que un psicólogo, cuando yo completo un test proyectivo, pueda definir cuál es mi orientación sexual o distintas cosas que en Estados Unidos se consideran discriminación. Creo que viene más por el lado de la jurisprudencia que por el lado que haya que una ley. No estoy muy segura de lo que les estoy Sí, diciendo, pero es verdad lo que les dice Anabela, que en general empresas americanas no permiten que se les tomen a sus candidatos test proyectivos en ninguna subsidiaria del mundo. ¿por qué? Porque además no importa, esto que dice Caro es clave y porque lo que importa es si la persona es apta o no es apta para desempeñarse en esa función. No nos interesa esto, por ejemplo, la orientación sexual o un montón de otras cosas que salen en un test proyectivo, ¿sí? Bueno, entonces, ejemplos. Este es el más conocido. Seguramente algunas de estas imágenes deben haber visto dando vueltas por internet o alguien les contó que es el test de Rogers. El test de Rogers original tiene más de 50 y pico de imágenes. Los psicólogos eligen algunas de esas imágenes y te presentan una tarjeta con una de estas imágenes y te dice, bueno, te hace narrar qué ves. Dice, bueno, ¿y acá qué ves? ¿Y acá qué ves? Y va tapando el dibujo y te va pidiendo que le digas qué es lo que ves. Conclusiones de esto no tengo ni idea, ninguno de nosotros tiene ni idea de qué relevan con todo esto, en el sentido de
No sé por qué te lo preguntan de esa manera, ni qué conclusiones sacan. Lo importante es que ustedes sepan cómo se lleva adelante el test, ¿sí? Es básicamente esto, te presentan ese estímulo, que es la tarjeta con este dibujo, y el profesional en psicología te va a ir pidiendo que le digas qué ves, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Hasta que el psicólogo se detenga o la persona diga, no veo más nada. Lo que suceda primero. Básicamente es eso. Después tenemos otro que es este de proyectivo de percepción temática. Por ejemplo, otro tipo de test de proyectivo es este. Se presentan 20 escenas que representan una situación y la persona lo que tiene que decir es que narre una historia y que cuente qué es lo que ve en esta tarjeta, por ejemplo. O sea, algunos van a ver, no sé, una nena sola, o una nena que está esperando que la madre le traiga la comida, o una nena que está contenta, lo que sea. Eso es muy variable de la persona, ¿sí? Bueno, después tenemos las pruebas de aptitudes específicas que lo que miden es algo más específico de precisión y velocidad. Por ejemplo, ¿qué es? Tenemos como subdividido en dos partes, ¿sí? Una parte más intelectual o una parte más práctica, operativa, más física, si quieren, ¿sí? Tenemos pruebas intelectuales de aptitud numérica, que nos toman como, nos van haciendo sumas, restas, multiplicaciones, es bien con números, ¿sí? De aptitud verbal, de aptitud lógica, que puede ser una lógica abstracto-concreta, aptitudes más complejas como relaciones espaciales o razonamiento mecánico. Ahora vamos a ver ejemplos. Y después tenemos las más prácticas y operativas, que son de velocidad y precisión, de agilidad y destreza mental, o test de percepción visual y coordinación motriz. ¿Me dan un segundito, por favor? Disculpen la interrupción. Bien. Bueno, entonces, estos son pruebas de aptitud, ¿sí? Que tenemos las intelectuales o las prácticas y operativas. Este es un ejemplo de las de aptitud, por ejemplo, numérica, ¿sí? Te presenta una situación y vos tenés que hacer la suma, resta, multiplicación, división, como sea. Buscando la respuesta. Estas sí tienen respuestas correctas, ¿sí? En general los proyectivos no hay respuestas correctas o incorrectas. En estas sí hay respuestas correctas. Y lo interesante es que se van complejizando las pruebas que te van dando, ¿sí? Es decir, es re fácil esta, la saco de taquito. Y a medida que va avanzando el test, se va complejizando. Acá, por ejemplo, imagínense que necesitamos una persona que es analista financiero, entonces necesitamos entender que esta persona tenga las aptitudes numéricas, la inteligencia numérica apropiada, y entonces se le toma este tipo de test. O sea, de nuevo, siempre depende del perfil, es como se arma la batería, ¿no? O sea, podemos decir que cada posición se ajusta a un test. Cada posición se le hace una batería distinta de test. Una batería distinta de test, eso. O sea, se elige, es como que tenés un menú de restaurante, el psicólogo tiene un montón de platos en el menú y elige, según el perfil de la persona, los test que le va a tomar y cómo arma la batería para esa posición. Exactamente. Entonces, aptitud numérica, ¿no? Bueno, ahí. Dependiendo de qué querramos relevar del perfil, podemos, el profesional en psicología puede definir qué incluye o qué no incluye este test, dependiendo del perfil, ¿sí? Este es de aptitud más relacionado a lo espacial. Este se utiliza mucho, por ejemplo, en situaciones de clarquistas, ¿vieron los clarquistas en un depósito que tienen que apilar, tienen que primero conducir tiene que conducir un vehículo y además apilar stock y utilizar el espacio que hay disponible?
Entonces, el test consiste, y de nuevo, son muchos de estos, este es un ejemplito de todo lo que incluye ese test específico. Dice, bueno, ¿cuál es la figura que corresponde? eh, o sea, ¿cuál es igual a esta? Te la presentan, te dan la figura y vos tenés que decir cuál de estas que están abajo es la misma, pero presentada de una manera diferente, en una relación espacial distinta, ¿sí? Y de nuevo, primero te ponen figuras más simples y después lo van complejizando. Y con eso van evaluando tu capacidad de relación espacial. ¿Mm? Bien, este es de coordinación motriz, que los más conocidos son el de Bender y el de... estos test evalúan la integración motora, ¿sí? O sea, visomotora, perdón. Por eso este es el que toman cuando vamos a rendir el examen de manejo, para ver si tenemos relación espacial para doblar, para ir de frente, para meternos entre autos, pasar otro auto, etc. Bueno, hasta acá estos son los... Después tenemos los test, las pruebas de inteligencia que miden coeficiente intelectual, que hay un rango definido. Dice, bueno, el coeficiente, la media de la población tiene un coeficiente intelectual de, y hay un número definido para eso, entonces todas las personas a las que se les aplica el test y tienen el resultado roja que tiene un coeficiente intelectual por encima de la media, bueno, listo. Y después tenés los que tienen un coeficiente intelectual, puede haber por debajo de la media o dentro de lo que es la media. Imagínense, no sé, por ejemplo, un científico o roles muy específicos que realmente requieren de un coeficiente intelectual más elevado, ¿sí? Y estos son los distintos test que podemos encontrar. El factor G o coeficiente intelectual, que contempla la edad mental y la edad cronológica. El test de Raven o Raven, que se lo conoce como Raven. Y todas estas pruebas tienen su tiempo de duración. En total, un psicotécnico en general no dura menos de 2-3 horas, dependiendo también la cantidad de pruebas que se incluyan. Pero fíjense que cada prueba de estas dura mínimamente media hora, 40 minutos, ¿sí? Después están los test de dominó, los test de Waze, que está todo bien detallado ahí en la ficha, ¿sí? Pero las pruebas de inteligencia son otro tipo de pruebas que se pueden incluir en una batería de test psicotécnicos, ¿sí? Este es un ejemplo del de Raven. Te ponen una secuencia de imágenes, de figuras, y vos tenés que decir cuál es la figura que completa esta línea. Mismo ahí también empieza con algo súper simple y lo va recontra complejizando. Vos ni te das cuenta que se va complejizando, vos simplemente estás como súper sumergido o sumergida en responder la consigna. Bueno, si acá tengo el triángulo, un círculo y un círculo dentro del triángulo, acá tengo esto, ¿cómo seguiría la secuencia? ¿Sí? Bueno, estos son distintos test. Bien, cuestionarios de personalidad, ¿sí? O de preferencias. Estos tipos de test lo que buscan es entender cuáles son las preferencias de comportamientos de las distintas personas que están siendo evaluadas, que se supone que con esto inferís la forma en la que las personas abordan los problemas y la manera en la que gestionan sus emociones. Acá no hay respuestas correctas o incorrectas. En todos los anteriores, en los proyectivos tampoco hay respuestas correctas o incorrectas. En los de coordinación motora, en los de los numéricos y tal. Ahí sí hay respuestas correctas o incorrectas, si no, no hay forma de medir qué tan acertado o no estás. Acá en estos cuestionarios de personalidad, no, porque justamente lo que estamos buscando acá es descubrir cómo la persona gestiona sus emociones,
cómo la persona se comporta frente a determinadas situaciones, cómo aborda estos problemas. Entonces, por ejemplo, tenemos el test de Myers-Briggs, que es una escala que mide si la persona es más introvertida o extrovertida, si se guía más en tomar decisiones basadas en la intuición o en sensaciones, o en hechos, o en una lógica, o en un pensamiento lógico deductivo, si es más mental y de pensar que de y actuar impulsivamente por un sentimiento que tiene. Después tenemos los de el multifacético de Minnesota, que es el MMPI, el CIP, que es el Inventario Psicológico de California, que ahí se te presentan, miren, en el multifacético, este MMPI, se presentan 550 afirmaciones que se responden con verdadero o falso de acuerdo a la persona, ¿sí? En el de Myers-Briggs, vos simplemente respondés frente a una afirmación lo que más te identifica. Y con todo lo que vos seleccionaste, te da una determinada distribución de los resultados, ¿sí? Que dice si sos una persona más extrovertida e introvertida, si sos más de manejarte desde las sensaciones o desde la intuición. El MMPI son 550 afirmaciones que vos tenés que responder con verdadero o falso de acuerdo a cómo vos te identificás con eso, ¿sí? Después está el Inventario Psicológico de California, que también son 434 preguntas, que también se responden con verdadero o falso, y ahí se evalúan más cuestiones relacionadas a la sociabilidad, la autoimagen, la autoaceptación, la responsabilidad, la posibilidad de socialización que tiene la persona, la posibilidad de autocontrol. Es bien de personalidad. Ani, una cosita sí. que yo lo hice, o sí, sea, solo obvio. que en estas 500 de verdadero o falso, no es que son todas muy claras y vos vas a poder ver, sino que a veces utilizan, después de que pasan, no sé, las primeras 50, aparece otra forma de redactar una misma expresión que vos decís, pero esta yo ya la contesté y dije verdadero, pero está hecha de otra manera. Entonces empezás como a dudar, te remonta a una que ya contestaste, pero que decís acá es falso o verdadero. O sea, entra a un nivel de complejidad, no son 500 que vos digas verdadero o falso y es fácil sino que a medida que las vas contestando, hay algunas que te parece ya haberlas contestado y entras como en duda, ¿no? Quería hacer esa aclaración por la dificultad que tiene. Porque son de chequeo, en realidad esto es tipo, te preguntan, ¿qué prefiere? ¿Pintar un cuadro o salir a caminar por el parque? No, perdón, esa es la de intereses, estoy dando un ejemplo equivocado. Te dicen, soy una persona que me gusta planificar las acciones. Y ahí pones vos si es verdadero o falso. Y después, 30 preguntas después, me siento más cómodo planificando las acciones. Y son preguntas de chequeo para ver si contestás siempre lo mismo. Si hay consistencia. Hay consistencia, eso. Y en general se pide que se conteste rápido todos estos test de personalidad, porque en realidad no hay preguntas correctas ni incorrectas, simplemente te describen y lo ideal es que uno conteste lo primero que se le ocurre, no se cuestione demasiado. Bien, sí. Probablemente con el que más se crucen sea con el 16PF de Carter, que es este último. Es uno de los que por lo menos en mi experiencia más vi que se utilizara, el de Myers-Briggs también, que es el primero y el último, ¿sí? Acá hay ejemplitos, miren. Señale la respuesta que indica mejor cómo se siente o se comporta usted generalmente. Cuando usted va a pasar el día a otro lugar, prefiere planear, hoy es simplemente el lugar. Bueno, depende de lo que conteste cada uno, es después las conclusiones que se llegan sobre la personalidad de esa persona, ¿no? Y acá este es el de Myers-Briggs, que es como, son distintos ejes de cómo te da los resultados. Introversión, extroversión, sensibilidad, juicio, bueno, es interesante. A mí me encantan estas cosas. Bueno, estos son, después tenemos, ahí tienen todos los ejemplos, en la ficha están todos los ejemplos. Test de intereses. También no hay respuestas correctas o incorrectas,
y lo que se busca es conocer cuáles son las preferencias de las distintas personas a las que se les aplica el test respecto a la forma de vida o las relaciones sociales. Entonces es simplemente conocer la opinión frente a eso, ¿sí? Estos son Sí, los este más... es el ejemplo que les decía recién. Si preferís pintar un cuadro, ir a pasear al parque. Si preferís leer solo o ir a una reunión con amigos, como para definir para qué lado están más tus intereses. Claro, imagínense que ustedes tienen una persona que, no sé, una persona que va a desarrollar un software, que va a trabajar la mayor parte del tiempo en soledad o de manera solitaria, y es una persona súper sociable, que le gusta estar en comunidad, o que en ese contexto organizacional va a trabajar de manera más solitaria, y si es una persona que le interesa más lo social, probablemente no se sienta confortable en ese rol, en esa organización, en ese momento, y no sea productiva, todo lo productiva que necesitamos que sea. Entonces, por eso es que se hacen este tipo de test, para entender el perfil general de la persona y ver si es, si es acorde al rol que queremos cubrir con, en el contexto organizacional en el que nos encontramos, ¿sí? En el equipo ese, con ese tipo de líder o líderes, con ese tipo de interacciones. Entonces, esa es la magia del psicotécnico. Recuerden que esto no es para ver si la persona tiene rasgos psicopatológicos o no. O sea, eventualmente podés, claro que sí, detectarlo con algunos de estos test, pero no es el objetivo de un test psicotécnico con fines laborales. Es entender el perfil de la persona para ver si es de acuerdo al rol. O sea, si machea bien, no sale como decir machea, encaja, si está de acuerdo al rol que yo necesito cubrir. Entonces, una vez que el profesional en psicología aplica los test que considera oportunos, que considera atinados para relevar esos comportamientos, conductas, si necesita medir coeficiente intelectual o no, si va a ser un test de percepción motora o no, dependiendo del tipo de rol, ¿sí? Lo que va a hacer el profesional en psicología que nosotros contratemos para aplicar el psicotécnico es redactar un informe. Que eso es lo que nos va a llegar a nosotros de recursos humanos, en definitiva. Para después evaluar si vamos a incorporar a la persona o no, o si va a pasar a la siguiente instancia el proceso de selección o no esa persona. Entonces, el profesional en psicología va a elaborar un informe de todos los test que aplicó. Anita, No va a incluir... Anita, sí, perdóname que hay una pregunta en el chat que intenté responder, Ok, no lo veo. pero Dale, no lo es vi, importante. perdón. Hay una compañera, Mayra, preguntó si el PDA es un test psicológico. Es un assessment que se toma online, que no sé si es un test psicológico, porque no sé qué validez tiene, cuál es la muestra, en qué condiciones se lo evaluó. Pero es verdad que cada vez van a encontrar más consultoras o servicios online que les ofrecen tomar muchas pruebas para medir intereses, personalidad, aptitudes, qué sé yo. Obviamente que cada vez, y con el avance de la inteligencia artificial, el machine learning y todo eso, cada vez más vamos a encontrar este tipo de ofertas, y además hay muchos emprendedores que se dedican a desarrollarlos. Si ustedes quisieran aplicar algunos de estos test en el proceso de selección, deberían evaluar muy bien la seriedad de la base de la muestra, y además, para que sea un poquito predictivo, tendría que estar relacionado con el perfil. O sea, si le tomás a todo el mundo lo mismo, ya para mí me daría para dudar. Pero cada vez más van a encontrar más servicios que ofrecen test que no son propiamente test psicológicos, sino son algo parecido. Sí, o que evalúan personalidad solamente, porque el punto acá es, si vos implementás un test de manera aislada, bueno, yo ahí estoy relevando solamente
algo de la personalidad que a mí me interesa relevar de las personas que se postulan. No estoy haciendo un test psicotécnico, estoy haciendo un test de personalidad, punto. ¿Se entiende la diferencia entre un test psicotécnico y un test aislado? No es lo mismo. Un test psicotécnico es una batería de test psicológicos que se utilizan con fines laborales. ¿Mm? Entonces, Seleccionados a la gracias, Caro. medida de la posición. O sea, esa batería se selecciona a la Exacto. medida de la posición, de la organización, de todo. Mientras que tomar un test aislado y para igual, para todos los candidatos y para todas las empresas, es otra cosa. Es otra cosa, exactamente. Entonces, volviendo al punto, ¿qué deberíamos recibir nosotros de recursos humanos? Es el informe donde el profesional en psicología va a no va a incluir las pruebas, no nos va a decir, bueno, mirá, toma acá, la persona dibujó esto, y además después contestó esto, porque al final termina siendo mucho material, ¿no? Donde el psicólogo, la psicóloga tomaron notas, fueron anotando las pruebas, los papeles donde la persona respondió, dibujó, todo eso no se incluye en el informe, ¿sí? Sino que lo que sí nos va a tener que decir el profesional en psicología es cuáles son las técnicas que utilizó, cuáles son esos test psicológicos que utilizó para hacer esta prueba psicotécnica, y lo va a redactar en un lenguaje que puede ser comprendido por cualquier persona. Y es, bueno, por ejemplo, el informe va a decir, frente a situaciones de presión, la persona baja su productividad o aumenta su productividad, o se siente confortable en situaciones bajo presión y mantiene su nivel de productividad, aunque cambien los planes en el camino, bla, bla, bla. Después tenemos los de, por ejemplo, el de coeficiente intelectual, nos van a decir, si aplicamos el de coeficiente intelectual, nos va a decir, bueno, la persona cuenta con un nivel intelectual por encima de la media o dentro de la media, o, ¿sí? Entonces, no, el informe va a estar redactado de una manera que se entienda y que sea de acuerdo a la que nosotros le pedimos al profesional en psicología que releve para este perfil. ¿Mm? Entonces, y lo que va a hacer también la persona que implementó los test es dar una conclusión. Como conoce el perfil, conoce qué es lo que necesitamos relevar de ese perfil, nos va a dar una sugerencia o nos va a dar una conclusión sobre si recomienda o no recomienda a esa persona o a esas personas para determinada posición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a estar en condiciones de decir, bueno, para ese puesto, para esa organización, si la persona va a tener un desempeño exitoso o no. Entonces, sí van a hacer una recomendación de si, ok, recomiendo a esta persona para esta posición o no la recomiendo, o porque la recomiendo en contextos donde, siguiendo con el ejemplo, no hay, o sea, se desempeña mejor en situaciones donde no hay tanta presión y en esta organización y para este rol, las situaciones de presión son algo que se presenta habitualmente, algo así sería el informe, ¿sí? Entonces, ese es el informe que nosotros tenemos que recibir. Muchas veces nos preguntan si corresponde o no corresponde que hagan devolución a la persona a la que se le aplicó el test psicotécnico o que se le aplicó los test psicológicos. Podemos ofrecer una devolución si la persona lo pide. El psicólogo o la psicóloga que lo implementó debería poder darlo, ¿sí? Ya sea que la persona pasa a la siguiente instancia del proceso de selección o es incorporada o no a la organización para ese rol, ¿sí? En general no se dan devoluciones. La realidad es que en la práctica no sucede. Pero si una persona quisiera recibir un informe o recibir una devolución, deberíamos elegir profesionales que estén dispuestos a hacer eso. Porque en definitiva, ¿qué va a decir el informe? ¿Cómo es su perfil general y por qué, o sea, si va bien con ese tipo de perfil para esa organización o no? Y esa es la devolución que
el profesional en psicología tiene que hacer. Entonces, ¿se puede hacer una evaluación? Sí. Si la pedimos, ¿la tienen que dar? Sí. Nosotros como organización y el psicólogo con el que trabajemos o la psicóloga con el que trabajemos, ¿tiene que poder darlo? Sí. En la práctica no es algo que suceda habitualmente. Sí. ¿Sí? Como siempre decimos, les recomendamos contratar personas que lo hagan lo correcto porque es como, le pertenece a la persona. Exactamente. Es como los estudios médicos. Si pide acceso, debería tener acceso porque le corresponden. Eso. Bueno, muy bien, Anita. Muy buena clase. ¿Alguna duda, pregunta, Eso. consulta más? Sí, vamos muy rápido, pero cuando yo paso rápido un tema es porque está súper detallado en la ficha y los invitamos a que hagan doble clic ustedes ahí en todos los test que encuentran, que es interesante, ¿sí? Pero digamos, para lo que queremos que se lleven de esta clase, en esta materia, en esta cátedra por lo menos, esto es la clave de lo que tienen que saber sobre este tema. Bueno, entonces voy a parar la grabación.